Muy bien, muy bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy tenemos con nosotros a Marta. Marta, como ya os comenté en el capítulo anterior, es cubana y vive en Luxemburgo desde hace ya casi 20 años. En el programa de hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, porque Marta es un libro de historia y experiencias literalmente. De hecho, tuvimos dudas de cómo titular este episodio precisamente por eso, porque hoy estaremos hablando de cómo se siente emigrar a otro país a la edad de 56 años, de segundas oportunidades en el amor y de mucho más. Viajaremos a Cuba echando un vistazo a su vida, para conocer cómo creció y qué situaciones le tocó vivir desde bien pequeña, porque como ya comentamos en el capítulo anterior, el entorno que nos rodea es realmente importante a la hora de prepararnos para afrontar diversas situaciones en nuestra vida. Hablaremos también del valor de las relaciones humanas, sus amistades de la infancia y su juventud, que son, al fin y al cabo, lo que ella se lleva de Cuba. Y, por supuesto, hablaremos de ese cambio radical que hizo viniendo a vivir a Luxemburgo, donde años más tarde acabó conociendo a un hombre alemán con el cual lleva casada ya 10 años. Y os digo que cuando los veo juntos, os puedo decir que sí creo en las segundas oportunidades que nos da la vida. Bueno, no os sigo desvelando más cosas. ¿Empezamos, Marta? Cuéntanos un poco para que la gente que nos escucha pueda ponerse en contexto. Tú eres cubana, pero ¿dónde naces? Cuéntanos un poco la historia de tus padres, que a mí personalmente me parece fascinante. Bueno, como bien ha dicho, yo soy cubana, pero mi padre era guatemalteco. Él fue a Cuba a una misión diplomática y allí fue donde conoce a mi madre, que es la cubana. Entre que se conocieron y se casaron, solo transcurrieron 28 días y solo la muerte los separó. Yo llegué de Honduras, donde mi padre estaba asignado en el cuerpo diplomático de Guatemala en Honduras. Se produce un golpe de estado de Guatemala y, por supuesto, mi padre tiene que partir en un exilio forzoso a Cuba, donde pasamos a vivir junto a la familia materna. Y Marta, ¿cómo vive la familia este exilio? Porque claro, a ver, tu padre pasa de tener un cargo súper importante a nivel laboral a ser exiliado políticamente de Guatemala. Y bueno, por lo que estuvimos hablando, el gobierno cubano de esa época no es que sintiera precisamente simpatía por el proceso en Guatemala. Entonces es tu madre, ¿no?, la que en ese momento puede trabajar en Cuba hasta 1959. Y bueno, ¿qué ocurre con tu padre? Cuéntanos un poco cómo vive tu padre, tú y tu familia en general esa época. Bien, en esa época mi padre, ante todo, necesita de una adaptación a un país nuevo, a una familia, a un entorno totalmente nuevo en todos los órdenes. Él se dedicó a escribir, a leer y fundamentalmente a apoyar a mi madre en mi cuidado, mientras era ella la que daba el apoyo económico. Afortunadamente, a pesar de los años que corrían, mi padre no era una persona machista, todo lo contrario. Posterior a 1959, él consigue trabajo donde estuvo hasta su jubilación. Mis recuerdos de infancia son de una casa siempre muy visitada, tanto por cubanos como por latinoamericanos que también pasaban exilio. Siempre había un almuerzo, un rato de música con mi madre, porque mi madre tocaba el piano y yo cantaba canciones de la época. Tengo unos preciosos recuerdos de mi infancia y juventud y creo que eso es muy importante para poder enfrentar a posteriori diferentes obstáculos que la vida no deja de ofrecer. Y bueno, Marta, pasan los años, te haces mayor, decides estudiar artes escénicas, a la vez que en el mismo momento, ¿correcto?, te interesas también por la profesión que ejercía tu madre. Cuéntanos un poco sobre esa Marta en el periodo de la universidad y en el mundo laboral. Efectivamente, a través de mis estudios, pues yo había dominado la lengua inglesa. Mi madre aprovecha para prepararme como taquígrafa mecanógrafa, porque en ese momento había mucha necesidad de personas que trabajaran en oficina. Recuerdan que Cuba era un país que en ese momento empezaba a desarrollar múltiples empresas. Me mantuve en esa actividad, pero a la vez empecé a estudiar pedagogía para poder tener un trabajo más calificado y con un mejor salario. Aunque tengo que reconocer que realmente el dar clases, que era para lo que me iba a servir lo que estaba estudiando, no era mi fuerte ni lo que más me gustaba hacer.
Por lo cual, a pesar de haber terminado, estuve nada más trabajando 5 años. Y a partir de ahí, como me acompañaba el idioma, más todos los conocimientos de oficina que me había transmitido mi madre y que había empleado en corto periodo de tiempo, paso a trabajar en empresas extranjeras radicadas en Cuba, donde pude estar hasta mi jubilación. Y bueno, como ya sabemos, la vida no se limita al trabajo y al estudio. Además de estudiar y trabajar, te casaste, ¿verdad? Y a ver, en 20 años, pues como es natural, la vida te presentó diferentes situaciones. ¿Qué nos puedes contar de esos años, Marta? Pues efectivamente, en ese periodo, además de todo lo contado ya, me casé, que también por coincidencia tuve un periodo de novia y matrimonio muy corto, como mis padres. Tuve mis hijos y pasamos a vivir un nuevo núcleo compuesto por mis padres y mi familia, y todos afortunadamente en perfecta armonía. Lamentablemente, como la vida, para que sea, tiene que tener cosas buenas y cosas malas, se produce una tremenda ruptura de mi matrimonio tras 20 años. Y ahí mi mundo se volteó patas arriba totalmente. Mi padre había fallecido, mi madre estaba en esos momentos inválida y producto de todos estos shocks con una demencia senil que la dejó prácticamente en estado vegetativo, y mi hija en edad adolescente. A pesar de todo ello, yo me propuse que las cosas transcurrieran lo más normal posible, con lo cual logré que mi hija tuviera una relación adecuada con su padre y yo seguí mi camino trabajando y cuidando de los míos y de mi casa. Y en esos años, Marta, en poco tiempo además, pierdes a tu madre, te jubilas y sorpresa, tu hija se casa. Qué etapa tan llena de contrastes, ¿verdad? La tristeza por la pérdida de tu madre, la alegría por la boda de tu hija y bueno, la transición a tu jubilación. Me encantaría que nos contaras cómo te sentiste en medio de todo eso, porque bueno, imagino que fue un torbellino de emociones. ¿Cómo lo viviste? Efectivamente, mi madre fallece, yo me jubilo al poco tiempo. Mi hija, que estaba estudiando, era una joven ya universitaria y sin embargo me da la sorpresa de un matrimonio con un extranjero, algo totalmente inesperado y que claro, por seguir la saga familiar, era un matrimonio que se efectuaba en corto periodo de tiempo, a pesar también de haberse conocido muy poco, tal como nos había tocado a su abuela y a mí. A mí lo que más me dolía era pensar que ella se iría a vivir fuera de Cuba. Y naturalmente, la preocupación de no estar con ella y no poderme ni siquiera imaginar cómo le iría a ella en un mundo nuevo. No obstante, encontró una magnífica pareja con la cual ya lleva más de 3 décadas de matrimonio. Mi hija se muda a Luxemburgo con su marido. Yo intento cubrir mi soledad en Cuba con distintas actividades. Me uní a amigas de la infancia. Tuve personas que ayudé viviendo en mi casa porque eran extranjeros que venían a estudiar en Cuba. Hasta que empiezo a tener mis primeras salidas producto del nacimiento de mis nietos. Ya yo no estaba trabajando, como había dicho anteriormente, y en Cuba me daban un periodo de autorización de 3 meses, con lo cual empieza el ir y venir cada 3 meses para ayudar a mi hija en ese tiempo. No obstante, como ya mis lazos laborales y de otro tipo se habían terminado en Cuba, pues decido establecerme como residente temporal. Y una vez aquí, vuelve mi mundo a cambiar en su totalidad, pues la experiencia de vivir aquí en comparación con mi vida en Cuba es casi de película. La verdad, Marta, es que me encantaría decir que te entiendo al 100%, pero aunque intento ponerme en tu lugar, a veces me cuesta imaginar, ¿no?, todas estas cosas que hemos hablado cuando me cuentas que, bueno, pues casi de película de ciencia ficción. Espero que en otro programa, en otro podcast, podamos profundizar un poco más de ello, pero ahora, para no irnos mucho del tema, como bien estabas comentando, ¿no?, tu rol de abuela pasa a ser fundamental en la vida de tu hija y bueno, tú lo haces con todo tu cariño, pero es verdad que tu corazón aún guarda más amor, ¿verdad?, para compartir. Entonces, bueno, cuéntanos cómo son tus primeros años en Luxemburgo y qué es lo que ocurre. Efectivamente, mis primeros años en Luxemburgo fueron muy, muy felices, fundamentalmente por el nacimiento de mis nietos, el cuidado que tenía para con ellos, porque si hay un tesoro grande que nos brinda la vida es justamente el poder disfrutar de los nietos. No obstante, yo aún me sentía joven, me sentía con ganas de tener mi propia vida, porque sabía que inevitablemente mis nietos crecerían, dejarían de necesitar de mí y no me iba a quedar en el rol de una abuela esperando. Con lo cual, a pasar del tiempo, conocí
al que es actualmente mi esposo. Y por supuesto, para seguir con la saga familiar, nos conocimos y nos casamos en corto periodo de tiempo. Afortunadamente ya llevamos más de una década juntos. Algo que se dice fácil, pero que no lo es tanto a determinada edad, ya que cada uno tiene sus costumbres, sus manías, sus cosas, que cuesta trabajo de cambiar. Y a eso hay que sumar personas que son de orígenes totalmente diferentes, de formas de vida y desarrollos muy distanciadas unas de otras. Por tanto, me tocó adecuarme a nuevas costumbres y nuevos modos de vida. Es increíble cómo dos mundos tan diferentes pueden encontrarse y unirse. Es fascinante cómo el amor nos sorprende, ¿verdad, Marta? ¿Te imaginabas, siendo tú tan cubana, casarte con un alemán? Jamás en la vida me hubiera imaginado eso, aunque me lo hubiera descubierto la mejor pitonisa del mundo. Nunca. Viví y vivo aún en carne propia cuán diferentes son las formas de vida, la idiosincrasia y todo lo existente en países tan diferentes. Obstáculos, por supuesto, que solo pueden ser superados cuando el amor y el respeto es el que soporta la unión. Lo más fuerte para mí fue adaptarme de ser una mujer independiente en todos los órdenes a depender. Pues ya con mi edad, siendo una mujer jubilada y sin los idiomas necesarios, era bastante difícil, por no decir que casi imposible, empezar nuevos proyectos. No obstante, logré trabajar con la ayuda de mi actual esposo y del dominio del idioma inglés en un corto periodo de tiempo. Y ya a estas alturas, dedicarme a lo que siempre fue el gran sueño de mi vida, el teatro. Yo que te conozco, Marta, creo que sí has sabido encontrar tu lugar aquí en Luxemburgo. Y la verdad que lo hiciste a una edad, como bien has dicho, donde te encontraste con varias barreras. Y mírate, a día de hoy solo se demuestra que lo supiste gestionar a la perfección. Bueno, has hecho tu hogar aquí, que al fin y al cabo el hogar es donde está la gente que quieres, ¿no crees? Yo personalmente, bueno, ya lo sabes, te admiro muchísimo, porque eres de esas personas que da igual que se rodee de jóvenes, jubilados, da igual. Tienes ese carisma, es que es ese carisma que mantiene a las personas cerca y créeme, rodearte de gente así en la vida hoy en día es un lujo. Así que yo estoy feliz de tenerte en mi vida y poder compartir este espacio contigo. Marta, para ir terminando ya, hemos recorrido tu vida, una vida llena de contrastes, una vida rica en experiencias, algunas muy duras y otras muy gratificantes. ¿Cuál dirías que ha sido tu secreto para mantener el equilibrio a lo largo de tu vida? Bueno, efectivamente de todo lo aquí narrado, creo que la parte positiva es que uno debe de armarse de mucho valor, debe de quererse mucho uno, porque a partir de ahí uno empieza a querer y a guardar dolores y sufrimientos y tratar de mantener lo más importante que les he dicho que ha sido para mí hasta ahora, las relaciones de amistad y ayuda. Con eso he podido comprobar que con la distancia aún se comprueban los buenos amigos. Está el valor y está la tranquilidad que tienes en tu mente cuando sabes que cuentas con personas aquí y allá, con personas que siempre podrán ayudarte y a la vez también crearte en el nuevo lugar donde estés, nuevos vínculos, nuevas amistades, nuevos proyectos. Nunca pararse. De nada vale lamentarse por todo lo que uno hubiera podido hacer, por lo que hubiera querido cambiar. No, eso no es lo importante. Lo importante es lo que se ha hecho, lo que se ha logrado y lo que aún siempre te va a quedar por descubrir. Y por supuesto, tener muy claro que la vida, para que vida sea, tiene que tener momentos buenos y momentos malos. Hoy en día me considero una mujer feliz, una mujer plena. Tengo mi familia, mis seres más queridos aquí cerca conmigo. Eso no quiere decir que, por supuesto, no eche de menos mi casa, mis lugares y todas las cosas tan importantes que tengo y he dejado en Cuba. Si alguien me preguntara cuál sería mi mayor deseo, les diría tener el don de la ubicuidad, para poder vivir en dos lugares a la vez. Pero claro, eso sería sonar en exceso. Muchísimas gracias, Marta, por tu sinceridad y honestidad. Siempre es un placer hablar contigo. Y a quien nos escucha, espero que hayáis disfrutado tanto como yo conociendo a Marta. Esto es solo una historia más de una persona que ha afrontado diversas situaciones a lo largo de su vida. Recordad cuán importante es el entorno que nos rodea, porque cuando pasamos por momentos más difíciles es importante contar con gente que esté ahí para guiarnos a recuperar nuestro centro. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.